una verdadera delicia esta natilla de auyama. Fácil de hacer y con pocos ingredientes. Te invito a que sigas viendo este video para que mires cómo la hice. Hola, nuevamente acá con ustedes. En esta ocasión les traigo una deliciosa natilla con sabor a auyama o calabaza. Para eso voy a necesitar los siguientes ingredientes. Voy a utilizar 500 gramos de auyama, en otro país se conoce como calabaza. La voy a pelar y la voy a cocinar. 1200 mililitros de leche, 60 gramos de fécula de maíz, maicena, 200 gramos de azúcar. Esta sí la voy a hacer que no me quede muy dulce, o sea, voy tanteando a ver cómo está, si está muy dulce o si no está muy dulce. Un clavo, canelas y uvas pasas. Entonces, para empezar, voy a pelar la auyama y la voy a poner a cocinar. La voy a pesar, a pelar, a lavar y ahí la puedo poner a cocinar. Ya tengo la auyama partida, un poco más de la cantidad que les di, porque hay que quitarle las semillas, hay que quitarle esta venita que tiene la auyama y la cáscara. Entonces la voy a poner a cocinar con la cáscara. Había pensado pelarla, pero un poquito menos trabajo es cocinarla con la cáscara, y además tiene mucho aporte de más vitaminas. Entonces voy a partirla en pedacitos y la voy a llevar a cocinar. Aparte, quiero decirles que la semilla de la auyama, esta que están viendo acá, se puede tomar tostada con la semilla de la papaya y sirve para el colon. Se tuesta, se hace un polvito y luego en la mañana se sirve para el colon. Es muy importante para desinflamar el colon. Además ayuda a purgarse. Ya la tengo pelada y le vamos a poner el agua que la quede tapando. La voy a poner en la olla a presión para que esté más rápido. No se le puede echar sal, solamente cocida sin sal. Y la voy a cocinar echándole el clavo y la canela. Ustedes también la pueden hacer con panela, si es de su gusto, sino que cambia de color. Yo en esta ocasión me decidí por el azúcar, porque en el canal tengo otra natilla que la hice con panela. Entonces quise traerle otra clase de natilla con otro sabor para utilizar esas verduras que tenemos en la casa. Entonces vamos a llevarla ahora a cocinar. Ya está, miren, está blandito, no se puede dejar ablandar más porque se deshace. Entonces lo voy a dejar reposar, le quito la cáscara, o si quiero la puedo licuar con la cáscara, mucha más vitamina. La llevo a la licuadora, la licuo y le saco el clavo y la canela. Ya está fría, ahora la voy a licuar. Ahora la voy a colar. Se licúa con un poco de agua donde se cocinó para que no pierda el aroma del clavo y la canela. Yo en mi canal también tengo la chicha de auyama, que es deliciosa. Les voy a dejar el link para que ustedes la vean. Ahora le voy a echar la leche, una parte de la leche, y la otra la voy a revolver donde voy a revolver la maicena. La voy a llevar nuevamente a licuar para que se integren mejor. Mire todo lo que le saqué, aquí quedó todo, miren. También le voy a echar el azúcar de una vez.
pero voy probando para que no me quede tan dulce. Si ustedes quieren le pueden echar azúcar, stevia, si no pueden tomar cualquier dulce, o como les dije anteriormente, panela. Voy a echar una parte del azúcar y le voy a echar leche, una parte de la leche. Huele delicioso, el clavo y la canela dan un sabor único. Voy a dejar una parte de la leche para donde voy a revolver la maicena. Entonces ahora lo llevo al fuego, a la estufa. Cuando esté caliente, que quiera como hervir, ya las 6 cucharadas de maicena las voy a revolver aquí en la leche, se las voy a echar. Y de dulce está bien. Me quedó este poquito. Se lo lleva todo, pero como yo no puedo tomar mucho dulce, tampoco me gusta, entonces decidí no echarle todo el azúcar. Pero ustedes le pueden echar todo así es de su agrado. Bueno, ya lo tengo aquí en la estufa, a fuego medio alto. Cuando ella ya quiere empezar a hervir y esté bastante caliente, entonces acá tengo la leche que me quedó y le voy a echar las 6 cucharadas de maicena, el frío, tengo que revolverla en el frío, en la leche fría, y se la echo aquí a esta que está aquí puesta en el fogón. Ya está caliente, voy a echarle la maicena, ya la diluí en frío, mejor dicho la licué para que quede mejor diluida. La vamos echando y vamos revolviendo. Hay que revolverla inmediatamente hasta que esté, porque si no se nos puede pegar. Si fuera con una cuchara de palo mejor. Miren el color tan bonito que tiene. Ese color amarillo es el color de la auyama, porque no le hemos echado ninguna clase de color. Y así vamos revolviendo, revolviendo hasta que esté. Si ustedes gustan también le pueden echar esencia o extracto de vainilla, pero a mí me gusta así con el sabor del clavo y la canela. Les recomiendo así porque así es más delicioso. Quiero desearles a todas las personas una feliz Navidad. También quiero invitar a aquellas personas que aún no se han inscrito a mi canal a que se inscriban y que activen la campanita para cada vez que yo haga un video YouTube le avise que subí video. También le doy las gracias a aquellas personas que me visitan, así no estén inscritas, que me visitan, ven mis videos, y a las que están inscritas también les doy las gracias. Bueno, miren, ya esto se puede decir que ya está. Si ustedes quieren dejarlo más espeso, lo pueden dejar para que quede más duro, pero lo voy a dejar así. Esto al enfriarse, al llevar a la nevera, se va a poner duro. ¿Cómo se sabe si ya esto está? Vamos a hacerlo con una cuchara para no quemarnos. Miren la cuchara, hacemos así y se abren los caminos. También echamos en un platico, sacamos en un platico, lo dejamos ahí, dentro de un ratico él se pone duro. Esta vez no lo quiero que me quede tan duro, lo quiero un poco más suave, un poco más suelto.
Vamos a echarlo en el recipiente, dejarlo enfriar para meterlo en la nevera. Bueno, vamos a echarla en este recipiente. Si usted, entre más usted la dejen que quiera que quede más dura, la pueden dejar más tiempo. Pero yo la voy a dejar así, porque ella cuando se mete a la nevera, cuando ya se enfría, se pone más espesita. Yo la quiero que me quede así, en esta contextura. Y le voy a colocar las uvas pasas. Ustedes le pueden también colocar queso rallado, lo que ustedes quieran. Canelita molida. Miren el color tan hermoso que quedó, sin echarle color. Esto lo da la auyama. La vamos a dejar unas 3 horas, un rato en la nevera, lo que ustedes quieran dejarla. Si la quieren dejar de un día para otro, pero hay que dejarla primero enfriar antes de meterla en la nevera. Y así quedó esta deliciosa natilla de auyama o calabaza. Si te gustó este video, regálame un me gusta. Nos vemos en otra oportunidad. Un abrazo.